Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 9. Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 42. La persona del Cristo encarnado. La declaración sobre la persona del Cristo encarnado, formulada en el Concilio de Calcedonia, año 451, ha sido considerada la definitiva por la cristiandad ortodoxa. Lee así: por tanto, siguiendo a los santos padres, todos nosotros de común acuerdo le enseñamos a los hombres que reconozcan a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en su deidad y completo en su humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente en un alma y un cuerpo razonable, de una sustancia con el Padre tocante a su divinidad y a la vez de una sustancia con nosotros tocante a su humanidad, igual a nosotros en todo respecto, excepto el pecado. En cuanto a su deidad, unigénito del Padre antes de las edades, pero en cuanto a su naturaleza humana, engendrado para nosotros los hombres y para nuestra salvación de la Virgen María, la que llevó en su seno a Dios, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de las dos naturalezas en ninguna manera anulada por la unión, sino más bien las características de cada naturaleza preservadas y unidas para formar una persona y subsistencia, no como divididas o separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, el Verbo, Señor Jesucristo, aún como los profetas hablaron de él desde los tiempos más primitivos, y como el Señor Jesucristo mismo nos enseñó y el credo de los padres nos ha sido transmitido. En forma más concisa, uno puede describir la persona de Cristo encarnado como completa deidad y perfecta humanidad unidas sin mezcla, cambio, división ni separación en una persona para siempre. Los componentes claves de la descripción incluyen completa deidad, ninguna disminución de algún atributo de la deidad, perfecta humanidad, perfecta en vez de plena, para enfatizar su impecabilidad, una persona, no dos, y para siempre, porque retiene un cuerpo, aunque resurrecto. Hechos 1:11, Apocalipsis 5:6. 1. La completa deidad del Cristo encarnado. Él posee atributos que solo Dios tiene. 1. Eternidad. Él afirmó que existía desde la eternidad pasada. Juan 8:58 y 17:5. 2. Omnipresencia. Se atribuyó a estar presente en todos los lugares. Mateo 18:20 y 28:20. 3. Omnisciencia. Demostró conocimiento de cosas que solamente podía saber si fuese omnisciente. Mateo 16:21, Lucas 6:8, 11:17 y Juan 4:29. 4. Omnipotencia. Demostró y se atribuyó el poder de una persona omnipotente. Mateo 28:20, Marcos 5:11 al 15, Juan 11:38 al 44. Otros atributos de la deidad son atribuidos por otros. La inmutabilidad, Hebreos 13:5, pero estos que se han citado se les confiere a él mismo. B. Él hace obras que solamente Dios puede hacer. 1. Perdón. El perdón de los pecados eternamente lo hace Él. Los hombres pueden hacerlo temporalmente, pero Cristo da perdón eterno. Marcos 2:1 al 12. 2. Vida. Él le da vida espiritual a cualquiera que Él desee dársela. Juan 5:21. 3. Resurrección. Él levantará los muertos. 11:43. 4. Juicio. Él juzgará a toda persona. 5:22 y 27. Repito, todos estos ejemplos son de cosas que él hizo o dijo haber hecho, no que otros se las atribuyeran. C. A él le dieron los nombres
y títulos de la deidad. 1. Hijo de Dios. Nuestro Señor aplicó esta designación a sí mismo, aunque raras veces Juan 10:36, y reconoció su veracidad cuando otros se la confirieron a él. Mateo 26:63 y 64. ¿Qué significa? Aunque la frase hijo de puede indicar la prole de, también lleva en sí el significado de la orden de. Así que en el Antiguo Testamento, hijos de los profetas quería decir de la orden de los profetas. Primera de Reyes 20:35. Igualmente, hijos de los cantores tenía el sentido de perteneciente a la orden de los cantores. Nehemías 12:28. La designación hijo de Dios, cuando se le aplica a nuestro Señor, significa de la orden de Dios y es una referencia fuerte y clara a su deidad total. En el uso judío del término hijo de, generalmente no implicaba alguna subordinación, sino más bien igualdad e identidad de naturaleza. Así que Bar Kokhbas, quien dirigió la rebelión judía 135 a 132, en el reinado de Adriano, fue llamado con un nombre que significaba hijo de la estrella. Se suponía que él tomó este nombre para identificarse con la misma estrella predicha en Números 24:17. El nombre Hijo de Consolación, Hechos 4:36, indudablemente significa el animador, hijos del trueno, Marcos 3:17. Probablemente significa hombres con la naturaleza del trueno, hijo del hombre, especialmente como se aplica a Cristo en Daniel 7:13 y constantemente en el Nuevo Testamento. Esencialmente significa el hombre representativo. Así que al Cristo decir hijo de Dios soy, Juan 10:36, sus contemporáneos entendieron que se identificaba a sí mismo con Dios, igual con el Padre, en un sentido ilimitado. J. Oliver Buswell, A Systematic Theology of the Christian Religion, Grand Rapids, Sunderland, 1962, 1:105. 2. Señor y Dios. Jesús es llamado Yahvé en el Nuevo Testamento, una clara indicación de su completa deidad. Lucas 1:76 con Malaquías 3:1 y Romanos 10:13 con Joel 2:32. Él también se le llama Dios. Juan 1:1, 20:28, Hebreos 1:8. Señor, Mateo 22:43 al 45 y Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Él alegó ser Dios. Posiblemente la ocasión más fuerte y clara de semejante atribución fue en la fiesta de dedicación, cuando él dijo: yo soy y yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. La forma neutra de uno excluye el significado de que él y el Padre fueran una persona. Significa que ellos están en perfecta unidad en naturaleza y acciones, un hecho que solamente pudiera ser cierto si él fuese Dios, tanto como el Padre. Los que oyeron esa atribución lo entendieron de esa manera porque inmediatamente trataron de apedrearlo por blasfemia, porque se hizo igual a Dios. Versículo 33. ¿Cómo pudiera alguien decir que el mismo Jesús de Nazaret nunca se declaró Dios, sino que fueron sus seguidores quienes lo hicieron por él? La mayoría de los pasajes citados son de las propias palabras de Cristo, por lo tanto uno tiene que enfrentar las únicas opciones: o sus atribuciones eran ciertas o él era un mentiroso, y lo que él se atribuyó fue la deidad plena y completa, sin que le faltara ni se le quitara nada durante su vida terrenal. 2. La perfecta humanidad del Cristo encarnado. Las negaciones de la humanidad de Cristo son menos comunes que las de su deidad. ¿Por qué? Porque mientras que uno no introduce el factor de la deidad en la persona de Cristo, él es solamente un hombre, por muy fino o exaltado que sea, y como hombre no puede inquietar a las personas
con sus demandas, como lo hace siendo el Dios hombre. Sin embargo, aquellas que están dispuestas a afirmar su humanidad puede que no estén tan prestos a afirmar su humanidad perfecta. Quizás lo reconozcan como un hombre bueno, podría serlo si mintió, o un gran hombre, como lo sería si engañó a otros, pero no como hombre perfecto, porque entonces se sentirían más obligados a escucharle, aun cuando no lo reconocieran como Dios. A. Tuvo cuerpo humano. Aunque la concepción de Cristo fue sobrenatural, Él nació con un cuerpo humano que creció y se desarrolló, Lucas 2:52, y se llamó a sí mismo un hombre, Juan 8:40. B. Tuvo alma y espíritu humanos. La humanidad perfecta de nuestro Señor incluyó una naturaleza inmaterial perfecta tanto como una material. No que la naturaleza humana le proveyó a Cristo el cuerpo, mientras que la naturaleza divina consistía de alma y espíritu. La humanidad era completa e incluía tanto los aspectos materiales como los inmateriales. Mateo 26:38, Lucas 23:46. C. Exhibió las características de un ser humano. Nuestro Señor tuvo hambre, Mateo 4:2, tuvo sed, Juan 19:28, se cansó, 4:6, experimentó el amor y la compasión, Mateo 9:36, él lloró, Juan 11:35, fue probado, Hebreos 4:15. Estas son las características de la genuina humanidad. D. Fue llamado por nombres humanos. Su designación favorita de sí mismo era Hijo del Hombre, más de 80 veces. Este nombre lo vinculaba con la tierra y con su misión terrenal. Hacía hincapié en su humildad y humanidad, Mateo 8:20, en su sufrimiento y muerte, Lucas 19:10, y en el reino futuro como rey, Mateo 24:27. También era el hijo de David, un título que lo vinculaba con su antecesor David y con las promesas reales que habían de ser cumplidas por el Mesías. Pablo le llama hombre en 1 Timoteo 2:5. 3. La unión de la deidad y la humanidad en Cristo encarnado. Este concepto de la unión hipostática o de una de las personas de la naturaleza divina y humana en una persona es probablemente uno de los conceptos más difíciles de comprender en la teología. Ninguno de nosotros ha visto alguna vez la deidad, a excepción de la revelación que tenemos de Dios en las Escrituras, y ninguno de nosotros jamás ha visto la humanidad perfecta, a excepción de cómo las Escrituras nos revelan a Adán antes de la caída y a nuestro Señor. El tratar de relacionar estos dos conceptos con la persona de Cristo añade complejidades a ideas que de por sí son difíciles de comprender. A. El significado de naturaleza. Aunque las palabras hispanas naturaleza y sustancia pueden ser sinónimas, con el significado de esencia tenemos que hacer distinción entre las dos palabras para los propósitos teológicos. Si se concibe una naturaleza como entidad sustantiva, entonces naturaleza y sustancia serían lo mismo, y el Cristo encarnado consistiría de dos sustancias y esencialmente sería dos personas, como enseñaba el nestorianismo. Pero si naturaleza se considera como un complejo de atributos, la sugerencia de Buswell 1.54, este error se evita más fácilmente. La persona de Cristo encarnado retuvo el complejo total de atributos divinos y posee todo el complejo de atributos humanos esenciales en un ser humano perfecto. B. El carácter de la unión. El credo calcedonio afirmó que las dos naturalezas estaban unidas sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Esto significa que el complejo entero de los atributos de la deidad y los de la humanidad perfecta siempre se mantuvieron en Jesucristo desde su encarnación. No hay mezcla de atributos divinos y humanos como enseñaban los eutiquianos. Ningún cambio en cualquiera de los dos complejos, como enseñaban los apolinarianos,
ninguna división de ellos ni ninguna separación como para tener dos personas como enseñaba el nestorianismo. La ortodoxia afirma que las dos naturalezas constituyen una persona o hipostasis para siempre. Es correcto caracterizar a Cristo como una persona teoantrópica, pero no es preciso hablar de naturalezas teantrópicas, puesto que esto mezclaría los atributos divinos con los humanos. El calvinismo ha enseñado que la unión no abarca ninguna transferencia de atributos de una naturaleza a la otra. El luteranismo enseña la ubicuidad del cuerpo de Cristo, lo cual no implica un traslado del atributo de la omnipresencia a la humanidad de Cristo. En otras palabras, los ubiquitarios sostienen que Cristo está presente en su naturaleza humana en todas partes y en todo tiempo. Lutero desarrolló esta doctrina en 1527 al 28 para respaldar su creencia en la presencia real en la cena del Señor. C. La comunión de atributos. Esto significa simplemente que los atributos de ambas naturalezas le pertenecen a la persona única sin mezclar las naturalezas o dividir la persona. Prácticamente es la base para ver a Cristo como débil y a la vez omnipotente, ignorante y sin embargo omnisciente, limitado y todavía infinito. He dicho que los atributos no pueden ser traspasados de una naturaleza a la otra. El hacer esto cambiaría la combinación del complejo de atributos y por ende de la naturaleza. Si la infinitud se puede transferir a la humanidad, entonces la deidad pierde la infinitud y ya no es deidad completa. Sin embargo, los atributos de ambas naturalezas se tienen que expresar por la misma persona, así que puede parecer que la persona se transfiere de la una a la otra expresando una naturaleza o la otra. Aunque los atributos en sí tienen que permanecer como parte de la naturaleza a la cual propiamente pertenecen, así que los teólogos han desarrollado un sistema para clasificar las acciones de la persona de Cristo con respecto a la procedencia de la acción. Ver Hall Systematic Theology, Grand Rapids, Ehrman, 1960, 278, que tiene 4 categorías. Y Walborn, Jesus Christ Our Lord, Chicago Modi, 1974, páginas 116 al 7, que tiene 7. Algunos ejemplos incluyen A. Acciones basadas en la persona entera, como la redención, en la cual participan las dos naturalezas. B. Acciones basadas en la naturaleza divina, aunque la persona entera es el sujeto, como la preexistencia solamente atribuible a la naturaleza divina. Y C. Acciones basadas en la naturaleza humana, como el tener ser. Por mucho que tal clasificación pueda ayudar, parece más importante recordar que la persona hace todo lo que hace manifestando el atributo que corresponda a la naturaleza que revela. La persona tuvo sed, la persona conocía todas las cosas, la persona no conoce ni el día ni la hora y probablemente la más difícil, la persona murió. Por supuesto, la deidad no muere ni tiene sed, pero la persona Jesucristo, el Dios hombre, hizo ambas cosas. D. La conciencia que tenía Cristo de sí mismo. Otra cuestión es si Cristo en su propia autoconciencia estuvo consciente de su deidad y humanidad en todo tiempo. La respuesta es que la persona siempre estaba consciente en sí misma con respecto a su deidad y que la persona creció en autoconciencia con respecto a su humanidad. Las voluntades de Cristo. ¿Tuvo Cristo una o dos voluntades? En Calcedonia se dijo de un Cristo en dos naturalezas unidas en una persona, lo que implica dos voluntades. En el séptimo siglo, los monotelistas insistieron en que Cristo tuvo solamente una voluntad,
pero este punto de vista fue declarado herejía por el Concilio de Constantinopla en 680. Si voluntad se define como un complejo de comportamientos como lo hace Boswell, entonces se pudiera decir que nuestro Señor tenía un patrón divino de comportamiento y también uno humano perfecto, y ha sido voluntades. Sin embargo, me parece que cada decisión individual se originó o de la voluntad de su divina naturaleza o de la voluntad de su naturaleza humana o de una combinación de ambas, para que entonces sea correcto pensar en dos voluntades. 4. La historia primitiva de esta doctrina. A. Docetismo. A finales del primer siglo, Cerinto y los gnósticos enseñaron que Cristo solo aparentaba ser un hombre, doceico, apariencia. El apóstol Juan se refiere a esta falsa enseñanza en 1 Juan 4, 1 al 3. Esta herejía socava no solo la realidad de la encarnación, sino también la validez de la expiación y la resurrección corporal. B. Ebionismo. En el segundo siglo, esta herejía negaba la deidad de Cristo, considerando que Jesús era el hijo natural de José y María, pero elegido para ser el Hijo de Dios en su bautismo al unirse con el Cristo eterno. C. Arrianismo. Una herejía que negó la eternidad de Jesús como el Logos. Arrio razonó que puesto que Jesús era el unigénito, tenía que haber tenido un principio. Los arrianos creían que la naturaleza divina de Cristo era similar a la de Dios, homoousian, pero no igual homoousian. El concilio de Nicea condenó esta enseñanza en 325, afirmando que Jesús tenía la misma naturaleza que Dios. D. Apolinarismo. Apolinar el Menor murió cerca del año 390, buscaba evitar la separación innecesaria de las naturalezas de Cristo. Él enseñó que Cristo tenía un cuerpo humano y un alma humana, pero que tenía el Logos divino en vez de un espíritu humano. Esto supone una perspectiva tricótoma del hombre. Este Logos dominó el cuerpo y el alma pasivos humanos. Este error afectaba a la humanidad de Cristo. Nestorianismo. El nestorianismo dividía a Cristo en dos personas, aunque se debate si Nestorio mismo enseñó o no esto claramente. Él explicó que Jesucristo era el prosopón, la forma o apariencia de la unión de las dos naturalezas. La humanidad tenía la forma de Dios dada a ella, y la deidad tomó en sí misma la forma de siervo, siendo el resultado la apariencia de Jesús de Nazaret. Así que en este punto de vista las dos naturalezas estaban separadas, lo que resultaba en dos personas. La enseñanza fue condenada por el concilio de Éfeso en 431. F. Eutiquianismo. Eutiques 378 a 454 reaccionó contra el nestorianismo y enseñó que solamente había una naturaleza en Cristo. Este error también se conoce como el monofisismo. La naturaleza divina no era totalmente divina, ni tampoco era la naturaleza humana completamente humana, y el resultado era una sola naturaleza mezclada. Esto fue condenado en el Concilio de Calcedonia en 451. Un error similar se desarrolló después de Calcedonia, el cual enseñaba que Cristo tenía solamente una voluntad, aunque concedía verbalmente que tenía dos naturalezas. Esto se llama el monotelismo. Fue condenado en el Tercer Concilio de Constantinopla en 680. Un estudio de los errores nos debe de ayudar a clarificar la verdad y hacernos más cuidadosos de cómo la expresamos. La semántica es muy importante en las declaraciones de la teología.